Hermanos, vamos a ir abriendo la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3. Le damos la bienvenida a los papás de nuestra hermanita María Fernanda. Aquí está el papá y la mamá. Dios le bendiga, bienvenidos. Amén. La hermana Carmen, Dios la bendiga, hermana Carmen. Está en su casa. Amén. Al señor Daniel, Dios lo bendiga también. Qué bueno verles acá. Amén. A Rogelio, Dios lo bendiga. A la dama, gloria al Señor, Dios le bendiga. Me alegro mucho de verlos. Y así a todos los hermanos nuevos, gloria al Señor. Bueno, olvido el nombre ahorita, pero bienvenido. Amén. La dama, el joven que va allá, Dios lo bendiga, bienvenidos, nos gozamos. Y bueno, todos, Haider, Dios lo bendiga, Haider, qué bueno verlos. Amén, qué bueno. Amén. Y así todos, hermanos. Si alguien no lo nombro, bienvenido, gloria al Señor. Bueno, estemos de pie, hermanos. Perdone que los incomode un poquito. Pónganse de pie, ya ahorita se van a sentar 3 horas. Entonces no hay problema, gloria al Señor. Gloria, pastor. Gloria a Dios. No, vamos a tratar de disfrutar este tiempo en la presencia del Señor. Proverbios 3, versículo 13 al 18. Proverbios 3, versículo 13 al 18. Gloria a Dios. ¿Listos, hermanos? Vamos a leer unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Mire todo lo que se dice de la sabiduría ahí nada más. Por eso este tema lo he titulado La sabiduría, qué importante es. La sabiduría, qué importante es. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, a exponer la palabra y a todo sabiduría para recibirla. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta bendición preciosa de estar aquí en tu casa. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Señor. Queremos agradecerte primeramente por esta bendición maravillosa de estar aquí en tu casa. Gracias por cada hermano, por los amigos, por las visitas. Gracias, porque sabemos que con un propósito especial los has traído y nos has traído a todos. Rogamos ahora, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que nos bendigas, que nos ministres, y que todos al salir de aquí salgamos muy bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Como les decía, el tema o el título del mensaje es La sabiduría, qué importante es. Meditaba en esto y venía a mi mente lo siguiente: ¿qué persona será aquella que pueda decir que no necesita sabiduría? Yo creo que no existe. Amén, hermano. Porque sería todo lo contrario. ¿Quién no la necesita? Todos nosotros necesitamos sabiduría día a día, para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para criar nuestros hijos, para los negocios, para el que es empleado,
para la vida cristiana. Para todo necesitamos sabiduría. Alabado sea Dios. Y en este pasaje que hemos leído nos habla de la sabiduría y también nos habla de los beneficios de esa sabiduría. Amén, hermano. Porque mire que allí en el capítulo 3 que hemos leído, versículo 13 dice: bienaventurado, o sea, dichoso, 3 veces feliz, el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué habla así? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. ¿Por qué? Porque es demasiadamente importante. Amén. Y entonces dice: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Alabado sea Dios. Usted mire que habla de la sabiduría y expresa claramente el valor tan grande que tiene la sabiduría, de tal manera que la pone por encima de esas cosas que materialmente podemos decir son las más valiosas que existen, porque ahí habla de piedras preciosas, habla de plata, habla del oro, pero dice que la sabiduría es de más valor, porque no hay ni siquiera con estos materiales cómo uno la pueda comparar. Alabado sea Dios. Mire entonces cómo muestra el valor tan incalculable que tiene la sabiduría. Ahora nos habla entonces del beneficio, y dice el versículo 16: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, por un lado, me habla del valor incalculable de la sabiduría, que supera todo lo que es de más valor en este mundo. Pero por otro lado me muestra los beneficios tan grandes que le traen a nuestra vida. Porque, hermano, de cuántos fracasos uno puede ser librado cuando se actúa con sabiduría. Hay situaciones, hermano, que definitivamente traen consecuencias irreparables. Y a veces todo esto por falta de ¿qué? De sabiduría. Y hablo de esas situaciones porque no hay plata con la cual se pueda remediar esa situación. Entonces mire el valor tan grande de la sabiduría. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, ¿cómo obtenemos la sabiduría? ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? Bueno, la fuente es Dios principalmente. De Él es que viene la sabiduría. Obviamente hay sabiduría que también uno puede obtener a través de sus padres, a través de gente que ya tiene experiencia en la vida, y pueden también a uno darle un consejo sabio y librarlo de cometer un error en la vida. Pero la fuente principal de la sabiduría es Dios. Vamos allá a Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Hablando que la fuente de la sabiduría es Dios. Alabado sea el Señor. ¿Listos? Dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Alabados a Dios. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Entonces mire, hermano, ustedes saben quién escribió el libro de Proverbios. Salomón. Amén, hermano. Así que al leer este libro podemos, analizar que está hablando la voz de la experiencia.
está hablando el hombre que pidió sabiduría y la recibió en abundancia. Amén, hermano. Y que está exaltando con esa sabiduría que ha recibido lo importante que es la sabiduría y de dónde viene esa sabiduría. Y mire, un dato aquí importante. Y es que Salomón, por eso mire lo importante que es poder nosotros como padres ser una buena influencia para nuestros hijos. Y la mejor manera que uno como papá puede ser una buena influencia para sus hijos es cuando uno es un hombre o una mujer temeroso de Dios. No hay nada que supere eso. Entonces, cuando como padres somos temerosos de Dios, amamos a Dios, vivimos en los caminos de Dios, vamos a poder dar un buen consejo a nuestros hijos, principalmente con nuestro testimonio, principalmente con nuestra conducta, y también poderlos instruir de tal manera que ellos aprendan y entiendan qué es lo que realmente es importante en la vida. Entonces, Salomón desde pequeño fue instruido por su padre David para que pidiera sabiduría. Vamos a Proverbios, capítulo 4, versículo 1 al 7. Gloria a Dios. Mire lo que testifica aquí Salomón. Y dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, dice Salomón. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, mire lo que decía David a Salomón. ¿Qué le decía? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Imagínense, desde pequeñito diciéndole eso. Salomón, no te olvides, lo más importante que debes tener en tu vida no es plata. Lo más importante que debes tener en tu vida no son tanto las posesiones materiales. Lo más importante que debes tener en tu vida es sabiduría. Amén, sabiduría. Por eso, ante todo, pide sabiduría. Ante todo, pide sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Por eso, al recibir Salomón desde pequeño esa enseñanza, sabiduría, Salomón, pide sabiduría. No te olvides, Salomón, pídela. Cuando Salomón crece y tiene una experiencia con Dios, en la cual Dios se le revela y le dice Dios: Salomón, pídeme lo que quieras. Vamos a la palabra para que no se nos escape detalle. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5 al 13. Y es que, hermano, lo vamos a ver aquí mismo. A Dios le agrada que uno le pida sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que más necesitamos en esta vida es sabiduría. Porque la sabiduría tiene que ver con la capacidad dada por Dios para que uno sepa actuar, para que uno sepa hacer las cosas. Eso es sabiduría. Y después que uno sepa hacer las cosas, ¿le va a ir bien o mal? Bien. ¿Y qué quiere Dios? Que a uno le vaya como bien. Amén. Entonces vamos a ver la experiencia de Salomón cuando pidió sabiduría y cómo a Dios le agradó cuando él pidió eso. Primera de Reyes 3, 5 al 13. ¿Listos? Dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia
y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué dice la palabra? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Se complace Dios en que pidamos sabiduría? Claro, es la voluntad de Dios. Amén, porque la sabiduría nos ayuda para todo. Amén. Mire cómo Salomón entendió la necesidad que él tenía de sabiduría para poder guiar un pueblo tan grande. Y dijo Dios: bueno, no me pediste riqueza, también te la voy a dar. También porque le agradó Dios. Y es que cuando Dios se agrada, Dios bendice. Amén, hermano. Cuando Dios se agrada, Dios bendice. Amén. Ahora, vamos a ver, hermano, porque queremos resaltar esto, porque la idea es que de aquí, hermano, salgamos a pedir sabiduría, mejor dicho, no una vez al día, todas las veces del día que usted pueda. Porque realmente la sabiduría es lo más importante en la vida. La sabiduría es lo más importante que podemos tener. Ya vimos que ella supera el valor de la plata, el valor del oro y el valor de las piedras preciosas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente lo que usted más necesita y lo de más valor que puede tener es sabiduría. Amén. Porque, hermano, ante problemas difíciles, ante situaciones complicadas, ¿qué es lo mejor que podemos tener? Sabiduría. Y vamos a ver un ejemplo aquí en el mismo Salomón. Primer libro de Reyes. Mire este problema que se le presentó al hombre. Y miremos qué importante fue la sabiduría para resolverlo. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Ubíquese en el versículo 16. Y leo todo esto porque así lo entendemos mejor. ¿Ya lo tiene? Primer libro de Reyes 16 hasta el 28. 3:16 al 28 dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto.
pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Imagínense, como decimos coloquialmente, tremendo chicharrón. ¿Qué problema, hermano? Una situación, hermano, usted ya porque sabe la historia. Pero imagínese uno sin esa sabiduría, ¿qué hace? ¿Cómo actúa? Ay, Padre mío, para quedarse sin pelo uno completamente. A la otra situación complicada, usted porque ya sabe. No, pero es que una cosa es mirar ya esa historia así, donde sabemos la sabiduría que hubo, pero ¿qué hacemos, hermano? ¿Sí ve? ¿Cómo se necesita la sabiduría? Verso 24. Dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio el niño vivo y da la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Era un problema grande, era un chicharrón pero bien grande, hermano. Pero con la sabiduría de Dios, mire que rapidito se solucionó tremendo problemón. Porque, hermano, la espada siempre traerá solución. Aquí es donde está la sabiduría. Amén. Por eso es que necesitamos tanto alimentarnos de esta palabra, porque esta palabra nos da no solo conocimiento, sino también sabiduría para aplicar el conocimiento. Porque es que, hermano, pregunto yo, ¿falta en este mundo inteligencia? ¿Falta en este mundo conocimiento? No. ¿Sabe qué falta? Sabiduría. En este mundo, no dije conocimiento bíblico, dije conocimiento. Esta es la generación de mayor conocimiento que ha existido. La Biblia mismo dice que en el posterior tiempo, ¿qué se aumentaría? La ciencia, o sea que el conocimiento. Pero ¿cómo está el mundo? Cada vez peor, cada vez más patas arriba, cada vez la gente más desordenada, cada vez la gente viviendo más al revés que nunca antes. ¿Es por falta de conocimiento? No, por falta de sabiduría. Porque la gente, aunque tiene conocimiento, como no tiene sabiduría, no sabe aplicar ese conocimiento al diario vivir. Y por eso estamos como estamos. Por eso lo vamos a ver más adelante, que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Pero ahí vamos ahorita a ver la segunda parte de ese versículo, porque ese versículo no dice solo eso, le falta otro pedacito que ya ahorita más adelante lo leeremos. Entonces, ¿será que usted necesita sabiduría? Yo más, hermano. Necesitamos mucha sabiduría. Mire de qué manera tan fácil se resolvió tan grandes problemas. Y cuántas veces nosotros en nuestra misma casa con problemas, y en vez de resolverlos, los empeoramos. ¿Por qué? ¿Por qué los empeoramos? ¿Cuál será la causa principal? ¿Por qué en vez de solucionar problemas muchas veces los empeoramos? ¿Cuál cree usted que es el problema principal? Falta de sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 14:1. La mujer sabia, ¿qué? Pero la necia, o sea, la falta de sabiduría
en el caso particular que estamos hablando de la mujer, en vez de edificar, terminas destruyendo la casa. Por eso, hermano, de aquí hay que salir, mejor dicho, antes de ir a la casa, ay Dios mío, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría, porque es que, hermano, nos hace mucha falta la sabiduría. Ahora, reciba esta palabra, Dios quiere darnos sabiduría. Toda persona, y lo vamos a ver ahorita también más adelantico, toda persona puede ser sabia. Mano, pero es que yo no he estudiado, yo apuradito sé leer. O otro dirá, es que yo no sé ni leer. No, eso no es límite, ni es obstáculo para no poder ser sabio. Entonces, Dios nos quiere dar sabiduría. Santiago 1:5 lo dice. Mire, cuando usted pide sabiduría, sepa que está pidiendo algo que es conforme a la voluntad de Dios. Santiago 1:5. Alábele que Él vive. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que Dios a nadie que pida sabiduría debe decir, ¿qué es eso que estás pidiendo? Yo no tengo, ¿cómo olvídate? Pide otra cosa. No, Dios se complace, porque como dije hace un ratico, si algo quiere Dios es que a usted le vaya bien. Y como Dios sabe que lo que más necesitamos para que nos vaya bien es la sabiduría, Dios dice, te la doy en abundancia, porque quiero que te vaya no bien, sino súper bien. Aleluya, alábele, que Él vive. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. ¿Qué me muestra esto? Que si pido sabiduría, recibo. Que si pido sabiduría, recibo. Ahora, vamos a mirar que Dios da sabiduría a través de su palabra. Dios da sabiduría a través de su palabra. Volvamos a Proverbios 2 y leemos ahora desde el 1 al 6. Dios da sabiduría a través de su palabra. Gloria a Dios. ¿Listos? Dice: hijo mío, si recibieres ¿qué? Mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. Hagamos un paréntesis ahí. Amén. Está hablando de la sabiduría. Y dice aquí, si como a la plata la buscares. Pregunto yo, ¿cada cuánto usted busca plata? ¿Cada cuánto busca usted plata? Todos los días buscamos. ¿Por qué? Porque todos los días trabajamos. Amén. O usted va a su trabajo para que vean qué linda cara tiene. Usted va a su trabajo porque espera a través de ese trabajo devengar un salario, buscar ese dinero que necesita para sus necesidades. Entonces dice aquí, si como a la plata la buscares. ¿Cada cuánto se busca la plata? Entonces la sabiduría, ¿cuándo hay que buscarla? ¿Sí, hermano? Pero a veces hay tiempo para las cosas materiales y no buscamos lo más importante, que es la sabiduría. ¿Cuánta gente a veces, hermano, recoge hasta dinero y gana? Pero como dice la palabra, es como si lo echaran en saco roto. ¿Por qué no le rinde? ¿Por qué siempre viven alcanzados? Y no hablo de aquel que el sueldo es muy poquito, eso no alcanza. Pero a veces hasta teniendo ciertos recursos, siempre endeudado, a cada santo debiéndole una vela. ¿Por qué? Porque muchas veces nos faltan sabiduría. Porque el todo no es lo mucho que uno tenga, sino que aunque sea poco, tenga sabiduría para administrarlo bien. Porque ¿cuándo puede uno tener algo si se gasta más de lo que gana?
Una vez escuché a un hermano y vi en lo que dijo sabiduría. Porque hablando de cierta persona no cristiano, él compartía de que esa persona normalmente se ganaba diariamente algo poquito, creo que eran unos 40,000 pesos, y es poquito cuando hay tantas necesidades. Pero a mí me llamó la atención porque ese hermano dijo: es verdad, él se gana apenas eso, pero él podía ahorrar de eso aunque fueran 5,000. Y uno dice: pero Dios mío, pero ¿cómo puede ahorrar de 40,000 con tanto gasto que hay? 5,000. Pero ahí es donde está la sabiduría. Y admiré los hermanos, porque eso es tener política de ahorro. Uno se gasta 40, uno se gana 40 y se gasta 70. Entonces eso es de como cambiar el chip y decir: bueno, sí, me estoy ganando 40, pero yo voy a hacer de cuenta que me estoy ganando es 35. Porque uno no sabe mañana qué se le puede presentar. Dirá: hermano, eso es imposible. Bueno, yo no estoy diciendo que usted lo tiene que hacer. Yo lo que estoy es admirando el comentario que hizo ese hermano. Porque, hermano, ahí es donde está la situación, que necesitamos sabiduría. Porque a veces, repito, no se trata de que uno, no, yo voy a empezar a ahorrar el día que me esté ganando 5 millones. No, yo ahorro el día que me gane 10 millones. Hermano, si uno no aprende a ahorrar en lo poquito, cuando tenga bastante tampoco ahorrará. Sino que antes verás la oportunidad de decir: no, compro esto por aquí, y con esta política de consumo que hay hoy en día, hermano, que eso lo bombardean a uno por donde mire, le llega por donde, ay, y usted puede tener los zapatos que sea y le llega y dice: ay, están bonitos, los necesito. Uy, esa corbata es la que me combina con aquello que tiene 3 iguales. Pero ese es digamos, la política de consumo que se maneja hoy. Entonces, si no hay en nosotros esa política de ahorro, nos vamos a gastar no solo lo que tenemos, sino también lo que no tenemos. Entonces, ¿se necesita sabiduría para administrar el dinero? Claro, claro que se necesita. Pero aquí nos está diciendo: si como a la plata la buscares. O sea, que haya en nosotros la misma disposición, porque realmente la vida no se va a lograr vivir bien solo con plata. Necesitamos sabiduría ante todo para poder administrar bien. Pero ¿qué sigue diciendo? Y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde? De su boca. Y cuando habla de su boca, ¿a qué se refiere? ¿De dónde? De su palabra. De su palabra viene la sabiduría. Alabado sea Dios. Proverbios 15:14 dice, Proverbios 15:14 dice, ahí ya está: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Entonces, la sabiduría está en Dios y en su palabra. Porque dice aquí: el corazón entendido busca la sabiduría. ¿Y cuál es la fuente de sabiduría? Dios. ¿Y qué más? Y su palabra. Entonces, al ser entendido, una persona que hace, busca a Dios y su palabra. Amén. Es decir, cuando hablamos de su palabra, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla como a tesoro, porque ahí encontramos ¿qué? Sabiduría. Lo que le decía ahorita: ay, hermano, pero es que yo no sé ni leer. No, esto no se trata de eso. Mire, hoy hay, gracias a Dios, hay muchas ventajas. Pueda que alguno no sepa leer, pero gracias a Dios no es sordo. Y hoy lo que hay es audio Biblia. La Biblia usted la puede oír y ahí va. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. Amén. Entonces, mire que no hay limitante. Salmo 19:7 dice, gloria a Dios:
Salmo 19:7 dice: si quieren miren allí y vamos, ahí está ya, dice: la ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Cuando habla del testimonio también se refiere a su palabra, que hace que sabio al sencillo. Cuando habla de aquí de sencillo, habla de una persona sin capacidades, habla de una persona sin estudio. Miren el caso, cómo se admiraban de los apóstoles, que decían: oye, pero ¿de dónde esa sabiduría? Si son gente del vulgo, son sin letras, o sea, no sabían ni leer. Sin embargo, mire qué respaldo de Dios. Sin embargo, mire qué sabiduría de parte de Dios en ellos. Entonces usted no se cierra que usted no puede ser sabio, o yo o cualquiera. Gloria a Dios. Entonces el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, mirando ese orden de ideas, podíamos hacer una pregunta: ¿quién es sabio? El que obedece la palabra. Porque mire que está diciendo aquí: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero ¿cómo lo hace sabio? En la medida que ese, aunque es sencillo, pero empieza a recibir la palabra, dice: la voy a poner por obra, la voy a obedecer. Entonces, cuando una persona empieza a obedecer la palabra de Dios, ¿qué pasa con esa persona? Cambia su conducta. Pregunto: ¿para mal? ¿Para bien? Amén, hermano. Cuando una persona decide poner por obra la palabra de Dios, su vida es bendecida, porque su conducta cambia para bien. Y ahora el estilo de vida que lleva en el temor de Dios lo libra de muchos fracasos. ¿No es eso sabiduría? Por eso Cristo dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, es decir, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿No es eso sabiduría? La sabiduría es que su vida principalmente esté ¿qué? Edificada. ¿O es sabio vivir arruinado? Arruinado por el pecado, arruinado por los vicios, arruinado por la infidelidad, arruinado por la inmoralidad, arruinado por tanto pecado que hay. Eso no es sabiduría, eso es miseria, eso es ruina, eso es fracaso, como ocurrió con el segundo que el Señor dice ahí: pero cualquiera que oye mi palabra y no la pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, contra la cual también vinieron los vientos, los ríos, y bueno, todo allí dio con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Alabado sea Dios para siempre, porque la bendición está cuando uno pone por obra la palabra. Porque en esta vida nadie se escapa de los problemas, en esta vida nadie se escapa de las pruebas, de las dificultades. En esta vida siempre va a haber problemas, y hay problemas que con plata no se resuelven. Se necesita sabiduría. Mire, poniendo un ejemplo de los hijos, cuántas cosas a veces se le da a los hijos: regalos, se le da plata, se le da una cosa y otra, y esos muchachos no se enderezan. Y muchas veces crecieron así por falta de sabiduría de nosotros, para poderlos instruir, para poderlos enseñar. ¿Qué nos daría una persona en términos materiales para cambiar? Pero no hay plata. La sabiduría no se consigue con plata, se consigue con un corazón rendido ante los pies del Señor. A su nombre, gloria. Entonces, ahora sí, vamos a Proverbios 1:7, donde les decía que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Gloria a Dios, hermano. Cristo vive. Bueno, ahí está ya. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, despreciar esto, tener en poco esto que es Dios y su palabra y lo que viene de Dios, eso es
insensatez. Amén. Eso es insensatez. Por eso mire que en el capítulo 12 de Lucas, no lo vamos a leer acá, el Señor narró una parábola y aparece bajo el título, la parábola de ¿qué? Del rico insensato. Amén. Porque él solo se enfocó fue en la plata. Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, regocíjate. ¿Por qué lo llama insensato? Porque la insensatez más grande en la que uno puede caer es vivir la vida ignorando a Dios. Es vivir la vida sin tener en cuenta a Dios. Es vivir la vida de espaldas a Dios. Pero él pensó que se estaba dando la gran vida y lo que le venía era lo más grande todavía. Come, bebe, muchos años, muchos bienes tiene para muchos años. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Quedó frito? ¿Sí ve? Porque la verdadera bendición está en poner por obra la palabra. Por eso dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque ahí es cuando se inicia ese camino para alcanzar mucha sabiduría. Vamos a mirar un pasaje que me dejó maravillado. Dije: Dios mío, Padre, esto está tremendo. Job 28, Job 28, 12. Es que esto de la sabiduría sí es tremendo. Y ahí al final de esos versículos, el 28, vamos a encontrar una definición bíblica de la sabiduría. Gloria al Señor. Job 28. Si le alabas, te gozas. Job 28, 12 al 28. ¿Listos? Dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. Parece que era el mejor. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, ¿qué dijo? He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Démosle un aplauso a Dios por la palabra. Oh, qué linda esta palabra, hermano. Ahí está la definición. Dios mismo lo está diciendo. Y dijo al hombre, ¿qué dijo? He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Sabe? Cuando andamos en el mal, de inteligencia nada. De sabana larga no somos, porque no andamos en inteligencia. Amén. Usted sabe el eslogan de los de sabana larga:
gente inteligente, hermano. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos queridos, mire cómo la misma palabra resalta el valor de la sabiduría, que no hay nada. Y mire que aquí amplía todavía más de piedras, de topacio, hasta de diamante habla, que es una de las piedras más valiosas. Nada de eso le iguala. Y usted la puede tener gratis, solo pidiéndola. Alabado sea Dios. Entonces vamos a seguir, porque ya vamos entrando en recta final. La sabiduría es una enorme bendición. Mira lo que dice Eclesiastés 9. Vamos ahí un momentico. Eclesiastés 9, versículo 13 al 18. ¿Quién no necesita sabiduría? Eclesiastés 9, 13 al 18. A su nombre, gloria. Mire el comentario que se hace aquí, que es impresionante. Eclesiastés 9, 13. Eso. ¿Listos? Dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Mire bien esto: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre que pobre, pero que sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Cuántos bendecimos al Señor? ¿Sabía usted, hermano, que en cuanto a las guerras, uno ha escuchado eso, que las guerras por lo general no se ganan por la capacidad de armas que se tengan, sino la estrategia que se use? ¿Y la estrategia de qué me habla? De sabiduría. Porque el todo no es hacer la guerra, sino cómo la hace. ¿Ve? Y aquí vemos, mire cómo resalta una ciudad que pequeña, con poca gente. ¿Y quién viene contra ellas? Un rey grande, con bastante gente. Resulta que gracias a Dios, esa pequeña ciudad con poca gente contaba con un hombre. ¿Cómo era? Pobre materialmente, pero en sabiduría riquísimo. Y con esa sabiduría tal vez ni un revólver 38 corto tenía. Amén, hermano. Sin embargo, con su sabiduría libró la ciudad. Hermano, entonces habrá problema que pueda destruir nuestro hogar si hay sabiduría. Habrá crisis económica que nos podrá destruir si hay sabiduría. Habrá ataque del diablo que nos pueda destruir si hay sabiduría. Nada, porque con sabiduría de Dios libraremos la guerra, libraremos la batalla victoriosos. Démosle un aplauso más al Señor, hermano. Gloria a Dios. Y vamos a ver otro ejemplo, hermano, porque es importante esto consolidarlo con la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí un suceso que se presentó con un hombre llamado Seba, que se sublevó contra David y se metió en una ciudad amurallada. Y entonces Joab, que iba representando a David, va a atacar esa ciudad y prácticamente ya está luchando para derribar las murallas. Pero gracias a Dios, ahí había una mujer sabia. Y ustedes saben, como lo escuchábamos ayer en la palabra que hubo acá en el ayuno de damas,
cómo eran tenidas las mujeres en esa época, que prácticamente las mujeres no tenían voz ni voto. Pero mira aquí, una mujer que de pronto tenida en poco, pero con sabiduría, vamos a ver lo que hizo en esa ciudad. Vamos a la palabra. Segunda de Samuel 20. Por eso la mujer sabia edifica su casa. Ahí usted encuentra en el encabezamiento del capítulo 20 que dice sublevación de Seba. Pero vamos al versículo 16. Segunda de Samuel 20, versículo 16. A su nombre, gloria. Mire, y viene, y lo voy a decir una vez porque vino favor ese texto, no lo tengo ahí. Dice, por ejemplo, la palabra que en las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. Pero dice también la palabra que aún el necio cuando calla es contado ¿por qué? Por sabio. O sea que uno entre menos hable mejor. Porque el mucho hablar es una acción de necios. El mucho hablar, no la palabra, sino lo que uno no debe hablar. Porque en cuanto a la palabra que dice, predica la palabra ¿qué? A tiempo y ¿qué? Pero cuando se trata de cosas que son otros temas, hable lo más poco que pueda. Y si no habla nada, mejor. Porque la Biblia dice que aún el necio cuando está callado la boca, lo cuentan como sabio. O sea que una persona que está ahí y no está metiendo la cucharada y no está hablando cosas que no debe hablar, la gente no sabe que es un necio. Porque estaba en ese contexto del necio. Y lo miran y dicen, ¡y qué sabio! ¡Qué sabio! ¿Por qué? Porque aún el necio cuando está callado la boca es contado por sabio. Entonces procuremos hablar lo necesario, porque en cuántos problemas nos metemos por hablar más de la cuenta. Y más cuando hablamos de la gente, lo que no debemos hablar. Entonces, hermanos, tengamos eso en cuenta, porque el andar, ojalá el mayor tiempo callado, es una acción de ¿qué? De sabios. Alabados a Dios. Bien, entonces vamos a mirar este pasaje. ¿Ya lo tienen? Dice 20:16. Ya estaban ahí, como le digo, siendo atacados. Vamos a leer desde el 15 mejor. Dice, y vinieron y los sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer que sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Mire la sabiduría de esta mujer. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Imagínense lo que le está diciendo. Ese hombre se estremeció por dentro. Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con ¿qué? Sabiduría. Y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri,
y se la arrojaron a Joab, y él tocó trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió a Jerusalén. Pero aquí se resalta, de hecho hay un contexto ahí que eso verlo hoy como así, pero en ese contexto es otra historia. Pero queremos resaltar que es la sabiduría de esa mujer. Porque ¿qué estaba en peligro? La ciudad. Y al ella ir allá con sabiduría, ¿qué pudo decirles? ¿Qué opinan ustedes? Porque la Biblia no dice que le dijo, pero lo que sí dice es que lo que le habló ¿con qué? Y uno lo mira en ese contexto, que fue sabio, ¿qué? Arrancar ese problema que había ahí. Porque Seba era un problema en esa ciudad. Por Seba estaba corriendo peligro toda la ciudad. Y ella con su sabiduría fue ahí, no, hay que despachar la cabeza de ese hombre aquí. Hay que mostrar que ya ese hombre, por eso digo, es un contexto diferente. Eso hoy no aplica literalmente. Era un contexto diferente esas guerras en ese tiempo. ¿Me hago entender, hermano? ¿Cómo así? Porque usted sabe qué hizo David con Goliat. Y cuando se narra la historia de David y le quitó la cabeza, y la gente hoy no aplauden. ¿Y cómo así si le quitó fue la cabeza a Goliat? Porque son contextos diferentes, hermano. ¿Sí ve? Qué silencio, ¿no? Tranquilo, que no es la cabeza suya. Amén. Pero resalto es la parte de qué, de la sabiduría de esa mujer. Porque repito, en ese contexto ella dice, no, hay que sacar ese problema, hay que erradicar ese hombre aquí, porque si no actuamos, aquí nos matan a todos. Y es mejor que perezca ese solo y no toda la ciudad, por decir algo. ¿O quién da una opinión aquí? Dela. Pero lo que sí quiero es que claramente la Biblia resalta que ella fue y habló ¿con qué? Con sabiduría. Entonces, ante eso que se ve que hicieron, que fue lanzar la cabeza, ¿qué hubo? Solución. Porque ¿qué hizo Joab y su gente? Se fueron y la ciudad quedó en paz. Entonces mire qué importante que con sabiduría uno pueda en la propia vida de uno, en el hogar donde uno se mueva, poder identificar el problema y con sabiduría de Dios que erradicarlo. Y con sabiduría de Dios arrancarlo. Porque es que a veces uno quiere quitarle las uñas. Hablo aplicándolo en un sentido espiritual. Y entonces le quitamos al problema las uñas, pero ahí sigue vivo. No, a los problemas hay que arrancarlos es de raíz. Amén. Entonces a veces queremos con suavidad y no. Los problemas con sabiduría de Dios hay que arrancarlos de raíz. ¿Cuántas cosas en nuestros hogares no pueden estar afectando? Pero hasta el día de hoy con pañitos de agua tibia. No, pidámosle sabiduría a Dios y que nos ayude a ver cómo esas cosas que están afectando nuestra convivencia, que están afectando nuestra paz en el seno del hogar, con sabiduría de Dios las arrancamos de una vez por todas. Porque ¿hasta cuándo van a estar los matrimonios en esos conflictos? Arranque eso de raíz. ¿Hasta cuándo va a seguir durmiendo en la sala cuando se pone bravo? Cuando la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso hay que buscarle solución. Amén. O lo otro, que no puede haber un problema, me voy para donde mi mamá, me voy para la casa. Eso se ve, hermano, en muchos hogares. Ante toda pelea siempre se está yendo. Dijo alguien, madure, deje esas niñerías. Entonces hay que identificar los problemas y con sabiduría de Dios irlos erradicando. Pueda que mañana tengamos otro, pero que no sea el mismo desde que nos casamos. Porque entonces ¿dónde está la sabiduría? Porque repito, siempre van a haber problemas. Pero la idea es que problemas que se nos vayan presentando con sabiduría de Dios sean problemas que vamos superando, que vamos venciendo, y no permitamos que nos afecten y no permitamos que destruyan el buen funcionamiento de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio y lo más importante, de nuestra relación con Dios. Porque cuánta gente a veces por falta de sabiduría viven es de caída en caída. Mire el problema que se está viendo hoy en día con estos benditos dispositivos.
¿Cuánta gente con esos dispositivos siempre están viendo pornografía? Siempre están cayendo en masturbación. Entonces hay que ser sabio. Si no, si el celular para mí es un problema, voy a comprarme uno de flechitas que le llamaban. Voy a comprarme uno de esos. Ya sé que celular inteligente no puedo tener, porque el celular inteligente y yo con B. O sea, brutos nosotros. Celular inteligente y nosotros necios, brutos, que siempre nos está garroteando el celular porque no sabemos vivir sin esas cosas que nos están afectando. No, hay que ser sabio y decir, no voy a tener Facebook. No voy a abrir nada de YouTube porque no puedo. Siempre que puedo, siempre que miro algo me sale, ahí me quedo. ¿Sí o no, hermano? Entonces trate a ver cómo hace, pídale sabiduría a Dios y diga, no, esto lo tengo que erradicar de una vez por todas. Pero si no, ¿quién va a perder? Si no actuamos, perdemos nosotros. Esos peleas en la casa siempre por lo mismo. Usted sabe, mi hermana, que a él no le gusta el jugo caliente. Échele hielo. Échele hielo. Y más con estos calores. Si sabe que no le gusta el jugo de tomate de árbol, no le dé a él. No es que tienes que tomártelo. Mire, hermano, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta porque es algo que casi no es común. Pero de los que están aquí, ¿a quién no le gusta el pescado? ¿De ninguno? Más o menos. Bueno, prefiere no. Uno, ¿quién más? Tampoco le gusta mucho. Bueno, la hermana más porque es del interior del país. Pero mire que entre este grupo apenas dos. Tampoco le gusta mucho el pescado. Bueno, ahí hay 3 y 4. ¿Sí? Yo le estaba escuchando que le gustaba era crudo. Que al hermano no le gusta es crudo. Entonces lo que le quiero decir es que por lo general, y más aquí en la costa, a todo mundo nos gusta el pescado, porque es una de las comidas básicas. Pero yo conocí un hermano que no le gusta el pescado. Y él me cuenta, pastor, he pasado pena cual usted no se imagina. Porque por lo general, cuando uno lo invitan a algún lugar, uno va de viaje, la gente en su mayoría ven en el pescado filete o un buen bocachico o bagre y todo lo que aquí hay es hambre, hermano. Alabado sea Dios. Amén. Ven en un plato de eso una oportunidad de tener un buen detalle con alguien. Y él dice que fue a cierto lugar y le tenían un bocachico, hermano, pero bien grande, bonito. Y él dice que el problema que él tiene es que él no soporta el olor a pescado. Y eso lo ha llevado a que no lo ha probado bien, porque por el olor él lo rechaza. Y entonces ya me lo sirven y yo digo, ay, hermano, lo que pasa es que yo no como pescado. Y obviamente, ¿cómo se siente el que lo brinda? Se siente mal. Pero no es cuestión de que él sea caprichoso, porque una cosa es la gente también. ¿Sí o no? Yo eso no como. No estamos hablando de eso. Ese es una persona de Dios, ese varón. Es cuestión de él, o sea, de su cuerpo que lo rechaza. Entonces, ¿qué tal la esposa de él? Hoy tienes que comerte pescado en el nombre de Jesús. Eso es lo único que conseguí hoy. ¿Sí ve? ¿Eso que genera en un matrimonio? Problemas. Te pongo ese ejemplo para que veamos que realmente lo que se necesita es sabiduría, porque realmente son situaciones, hermano, pequeñas. Vamos a ponernos a pelear porque a él no le gusta, vuelvo y repito, el jugo de tomate de árbol, entonces se lo voy a tener que meter a juro. No, dele agua. Si no hay más nada. Hijo, como a ti no te gusta el jugo, hoy lo único es, mira, pero para que no te atores, vasito de agua, es mejor que el jugo. Y listo, se resuelve el problema. Pero entonces no es que él tiene que comer lo que yo como, si no somos iguales.
Usted le puede gustar la gallina y al otro no, prefiere huevo frito. Entonces, son tonterías, son cosas que no deben, digamos, llevarnos a generar conflictos que perjudiquen nuestro matrimonio. Pero ¿qué se evidencia que falta ante esas situaciones? Sabiduría. Gloria al Señor. Amén. Entonces alguien define la sabiduría de la siguiente manera: sabiduría es la habilidad dada por Dios para poner en práctica el conocimiento. Por eso es que necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Porque mira, a veces tenemos la Biblia y no sabemos cómo aplicarla. No sabemos cómo ponerla por obra. No sabemos cómo conducirnos muchas veces. Bien. Eclesiastés 10:10. Eclesiastés 10:10. Mire ese texto tan tremendo, hermano. Eclesiastés 10:10. Aquí está ya, ahí en el videobeam. Dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Oye, es que en la palabra sí hay sabiduría, hermano. Mire, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Escuché en estos días, creo que fue estos días, que le dijeron a cierta persona: si te mandan a cortar un árbol, obviamente con hacha, si te mandan a cortar un árbol y te dicen que tienes o que cuentas con 6 horas para cortarlo, ¿cómo manejas el tiempo? Y este hombre respondió y dijo: dedicaría 4 horas para afilar el hacha y 2 horas para cortar el árbol. Porque obviamente entre más afilada esté el hacha, más corta y menos fuerza hay que hacerle. A veces nosotros estamos a la fuerza, la fuerza, la fuerza. Pidamos a Dios sabiduría y vamos a hacer menos fuerza. Por eso dice aquí la parte final: pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Porque es que si el hierro se embotare, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir más fuerza. Y al añadir más fuerza, ¿cómo termina uno? Cansado. Y por eso a veces hay gente que está cansada en la vida cristiana pensando irse. No, yo no le encuentro sentido a eso. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en su fuerza. Pero sáquele filo a su vida. Busque a Dios, métase con Dios, pida sabiduría y verá que la vida va a ser más fácil. Usted va a sentir que esto es más llevadero, que no solo es carga, que no solo es aflicción, que no solo es problema, que no solo es aflicción. Hay también gozo, hay también alegría, hay también victoria, hay también avance, hay también solución, hay también respuesta de parte de Dios. ¿Qué le dice la sabiduría al hombre? Y con este pasaje terminamos. ¿Qué le clama? ¿Qué le dice la sabiduría al hombre? Proverbios 8, búsquenlo en su Biblia. Proverbios 8, del 1 al 11. Gloria a Dios. Mire que el título está bien hermoso, ¿no? Excelencia y eternidad de la sabiduría. Porque en sí la sabiduría es Dios mismo. Gloria a Dios. Dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes,
y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Entonces, querido hermano, la sabiduría, qué importante es. Vale más que toda plata, que todo oro, que el diamante, que el topacio, que el zafiro, que toda piedra preciosa. Es el haber más grande que usted y yo podemos tener, porque con la sabiduría vamos a poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Pero también con sabiduría vamos a poder enfrentar el problema que sea y vamos a salir victoriosos. Vamos a salir ilesos, porque Dios es fuente de sabiduría, y Él, al darnos sabiduría, vamos a saber cómo actuar de tal manera que siempre habrá una salida, que siempre habrá una solución. ¿Sabe que a veces en el problema uno se desespera y dice: Dios mío, ¿y cómo? ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo aquí? Pero cuando Dios actúa y da la guía y da la sabiduría, uno dice: Dios mío, y yo que veía esto tan complicado, y yo que pensé que de esta no podía salir. Es que Dios dio sabiduría, Dios abrió la puerta y nos dio la victoria. Amén. ¿Cuántos quieren hoy pedir sabiduría? Si usted es consciente que la necesita, póngase de pie y vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, que nos ayude el Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, querido Dios, por ser tan bueno, por ser tan maravilloso, Señor, por ser tan especial para con nosotros, Dios. Toda la gloria te la damos a ti, toda la honra te la damos a ti, Señor. Qué bueno eres, qué maravilloso eres, Señor. Dele gloria a Dios, hermano, y dígale a Dios: Señor, ayúdame, porque muchas veces no sé cómo actuar, muchas veces no sé cómo hablar. Como Salomón, a veces no sé cómo salir o cómo entrar, qué manejo darle a esta situación, qué manejo darle a aquella situación. Señor, dame sabiduría, porque a veces no sé cómo actuar con mi cónyuge, a veces no sé cómo actuar con mis hijos, a veces no sé qué responder al jefe en el trabajo, o a veces no sé cómo hablarle al empleado. Señor, danos sabiduría, porque la sabiduría es provechosa para toda situación. Queremos, Señor, edificar nuestra casa, queremos aportar bendición a nuestra familia, queremos sacar adelante nuestro hogar, queremos que nuestros hijos crezcan en el temor tuyo, Señor. Queremos poder ser hombres y mujeres que enseñen tu palabra a nuestros hijos, principalmente con nuestra vida, principalmente con nuestra conducta. Dame sabiduría, Señor, para poder vivir la vida que tú esperas que yo viva. Dame sabiduría para ser prudente en mis palabras, Señor. Dame sabiduría para permitir que sea el Espíritu el que me guíe, y no mi carne, y no mi voluntad. Porque en cuántos problemas nos metemos por actuar de manera incorrecta, por actuar en la carne y no con la sabiduría de Dios.
Tome este tiempo y aproveche, hermano. Usted sabe. Y si no, dígale: Señor, ilumíname para orar. Pero sobre todo, si no podemos detallar, diga: dame sabiduría. Dame sabiduría, dame sabiduría, Señor. Tú has dicho en tu palabra que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. Señor, soy consciente que me falta sabiduría, que la necesito más y más cada día para saber entrar, para saber salir, para saber actuar, Señor, en mi diario vivir. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría, danos sabiduría. Aleluya, danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría, Señor. Solo tú nos puedes dar sabiduría. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, oh Señor. Llénanos de tu presencia. Bendito Dios. Aleluya.